80 años junto a usted. Polar Comunicaciones presenta programa especial COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a este especial COVID-19 en la emergencia. Viernes 19 de junio, 21:05 acá en Magallanes, 25 en el resto del país. Tenemos nuestros panelistas estables, ya no sé qué día, porque finalmente estamos los lunes, estamos los viernes, nos cambiamos para allá y para acá. Hoy les toca el viernes Rigoberto Figueroa, sociólogo, magíster en Gobierno y Gerencia Pública, Claudio Lara, politólogo, y también pronto parece magíster, ¿o no, Claudio? Pronto. Estamos ya ahí. Qué bueno. Saludarlos, chicos, y partir consultando lo de siempre. Rigoberto, ¿cómo está la cosa en la quinta región? Me contaba fuera de micrófono algunas anécdotas interesantes con respecto a las canastas y otros. Sí, empezaron a repartirse las canastas en los furgones escolares, lo cual me ha parecido una muy buena iniciativa. Y las canastas parece que vienen con harta mercadería, vienen buenas y con el logo del gobierno regional. No se dijeron cosas así como qué grande es nuestro presidente Sebastián Piñera y todo ese digamos protocolo que se había filtrado de esa minuta que había que decir y nombrar al presidente no se está haciendo, así que resaltar la figura presidencial. Claro. Claudio, Santiago, ¿cómo anda todo? Uno pareciera ser que cuando uno conversa con gente de Santiago es absolutamente distinto a lo que uno ve en la televisión. En la televisión pintan como que se está cayendo todo a pedazos, está todo muy mal. Hay otros que me dicen, mira, acá por lo menos se ve que está más o menos tranquilo. Ahora no sabemos cómo están los hospitales porque no nos acercamos lo menos posible. ¿Cómo lo ves tú, Claudio, desde tu posición allá en Santiago? Sí, yo creo que hay realidades distintas de acuerdo al lugar de Santiago donde tú quieras mirar. Que es lo triste de Santiago, la desigualdad y las inequidades que reflejan en un Chile más acotado y pequeño, un Chile a escala que puede ser Santiago, y que tiene todas esas realidades socioeconómicas, con problemas de hacinamiento, con problemas socioeconómicos, y en contraste con otro Santiago donde esos problemas no existen y los problemas son cosas más a nivel superficial. Entonces sí, yo creo que va a depender mucho de a quién le preguntes, pero lo importante es que la gente que con la que hablamos siempre nosotros, acá en el programa, la gente vulnerable o vulnerada, lo está pasando mal. Hay gente que no está llegando a fin de mes y eso también responde a que el tema, la burocracia no ha funcionado, los seguros de cesantía no llegan cuando tienen que llegar. El acuerdo que tuvimos, el acuerdo político que entregaba este bono, esta renta de emergencia, todavía no se termina de definir. Entonces las cosas tienen que acelerarse un poquito más porque el problema en realidad ya llegó a la sociedad civil y parece que las soluciones son las que están tardando más. Sí, con respecto a eso, consultarte, porque hay varias cosas que no están funcionando, hay varias cosas que no funcionaron. Hubo cambio de ministro, aplaudido por muchos, otros salieron en defensa del exministro. Y hoy día el ministro París se despacha unas declaraciones en donde comenta que no hay que pensar que lo hemos hecho mal, yo creo que lo hemos hecho muy bien en los extremos de la pandemia. Entonces acá hay dimes, diretes, algunos dicen, después se desdicen. ¿Qué les parece a ustedes estas declaraciones del ministro? ¿Sale un poco también a blindar la actuación del anterior ministro Mañalich? ¿O finalmente es porque él realmente piensa esto y los datos así lo demuestran? Rigoberto. Bueno, por lo menos se ha visto un giro, digamos, comunicacional, como lo habíamos dicho el lunes, pero todavía estamos como en la misma senda. Los datos nos muestran que vamos en una dirección de que la curva todavía no se aplana y todavía estamos creciendo exponencialmente, ya sea en el número de contagios y en el número de muertes. Entonces yo, más que por el discurso, no veo ningún otro cambio. De hecho, esas declaraciones igual son un poco crípticas porque yo de verdad no entiendo, y el sentido común tampoco no entiende qué es el principio ni el final. O sea, si está diciendo el principio, está avalando los primeros 100 días de Mañalich que nos llevaron a ser el país con más contagios por millón de habitantes en el mundo. Entonces, en realidad no se entiende muy bien lo que plantea el ministro y tampoco se ha visto un cambio real hasta el momento, solamente en algunas transparentación de algunos datos, pero sigue la misma lógica.
digamos. Claudio también tiene unos datos para mostrar hoy. Sí, Claudio, me comentabas que tenías algunos gráficos que nos puedes mostrar, los puedes compartir acá por la plataforma y nos vas hablando a medida que vayamos viendo esto para ser interactivo hoy día también en esta televisión, donde incluso nuestros panelistas hoy día tienen la posibilidad de mostrarnos distintas informaciones. Claudio, todo tuyo el micrófono. ¿Se proyecta ahí o no? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Mira, antes de dar paso a la explicación de este gráfico, que se la vamos a dejar a Rigo, que son datos que él ha analizado y ha seguido, los ha monitoreado estadísticamente, quiero un poco agregar lo que ocurre con el ministro París. Yo siento que las declaraciones que él realiza en realidad no tienen ningún sentido político, práctico, ni desde la perspectiva de la política pública, porque en realidad él lo argumenta en función de que nosotros, por ejemplo, fuimos un país que supimos testear cuando teníamos que hacerlo. De hecho, lo dice explícitamente y viene en la cuña de la tercera, en el mostrador y en todos los medios que salió. Pero acuérdate que en este programa fuimos conversando varias veces que uno de los grandes problemas que teníamos era la baja cantidad de testeos que hacíamos. En marzo, abril y hasta principios de mayo estábamos testeando en el orden de los 10 a 15 testeos por 1.000 personas. Recién pasado la segunda quincena de mayo nos pegamos el salto a testeos de cerca de 25 por 1.000. Que son los estándares que en realidad están teniendo países que tienen un poquito más controlada la curva. Pero de eso llevamos menos de un mes, por ende todavía no vamos a ver resultados estadísticamente significativos como para decir que hemos testeado de una manera tal que podemos tener un control y seguimiento de la curva. Yo creo que ahí Rigoberto debe estar muy de acuerdo con lo que yo comento. Y aparte Bloomberg también lo contraargumenta hoy en día con una nota, una cuña que es durísima, que dice que el Ministerio de Salud del Estado de Chile tomó una estrategia para controlar la pandemia que respondía a países en pleno desarrollo, países desarrollados, países del primer mundo. Y no necesariamente era la realidad que nosotros teníamos en Chile. Recién las autoridades se dieron cuenta que nuestros ciudadanos más vulnerables, no responden a esa categorización que ellos hicieron en un momento. Y eso yo creo que explica en gran medida el fracaso de la estrategia que tuvo el MinSal y, por cierto, el Estado de Chile en controlar el avance de la curva de contagios que hoy en día, como dijo Rigo, la tenemos por las nubes. Y eso nos da el paso al siguiente gráfico que lo estoy mostrando, que habla un poco de los excesos de muerte, que esta línea azul lo muestra, es lo que señala Alejandra Matus, un exceso de muertes con una metodología un poquito menos conservadora, y las muertes reportadas por el MinSal. Rigo, yo te doy la palabra para que aquí tú juegues con toda la propiedad. Sí, muchas gracias. Mira, como tú bien dices, la curva que está abajo, que es la curva naranja, son las muertes reportadas por el Ministerio de Salud. ¿Ya? Esas son las muertes que fueron muy cuestionadas porque decían que estaban demasiado bajas si uno compara con los otros países y con los números de contagios. O sea, en realidad, para afuera nadie nos creía que teníamos tan pocos muertos en realidad. Entonces la periodista Alejandra Matus hace un trabajo muy bien hecho. Ella hizo un magíster en políticas administrativas en Harvard. Ella sabe bastante cosas de datos, y también ella fue ayudada por algunos expertos y desarrolla esta metodología alternativa viendo no solo lo reportado por el MinSal, sino que arma datos a través de algunos registros del registro civil. Entonces aquí también vemos cómo hay dos instituciones que están reportando cosas diferentes. Por un lado el registro civil y por otro lado lo que decía el MinSal a partir del gobierno, que se supone que era lo oficial. Entonces desarrolla esta metodología y empiezan a aparecer estas curvas que van más arriba de la naranja, que quiere decir que había mucho más muertes, con una metodología muy conservadora, o sea, diciendo como el límite inferior, así como lo mínimo de muertos que podríamos tener, esa es la línea amarilla, según esta metodología. Y con una línea que ya sigue la metodología del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que ya es una institución bastante prestigiosa a partir de los datos del registro civil, construye esta línea azul que realmente nos dice que había mucho más muertes de la reportada. Y lo otro que nos dice es que al 7 de junio ya en Chile habían más de 5.000 muertes por exceso de muertes por COVID en un periodo normal. Entonces, después de esto sale la investigación de CIPER, que también da cuenta que habían más de 5.000 muertos, y esto redunda en que el ministro ya prácticamente sale. No hay explicaciones, digamos, legítimas por parte del gobierno de cuántas muertes hay.
todos quedamos con la duda de si estaban escondiendo los muertos, qué pasa por acá. Por ejemplo, yo te digo ahora en Viña del Mar, hoy yo les contaba fuera del micrófono que hay carrozas fúnebres fuera del cementerio. Hoy día estaba lleno de carrozas fúnebres. Entonces, eso está pasando y esa realidad no se está viendo en los números. O sea, estamos en plena pandemia y en realidad se está ocultando esto. ¿Qué es lo que hizo el gobierno ahora con París? Va a hacer una metodología alternativa que se supone que la iban a reportar todos los viernes para tener con el MinSal, con el Departamento de Estadística del MinSal, para tener un conteo semanal que va a dar cuenta de más muertes con la metodología de la OMS. Pero ese informe hoy no fue dado, se prometió para el viernes y se dijo que se iba a terminar hoy, pero lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver ese informe y lo vamos a comentar, yo creo que el lunes de la próxima semana, porque ese va a dar cuenta mejor del acceso de muerte y realmente, digamos que va a dar mejor cuenta también de la letalidad de este virus. Sí, Rigoberto, pero hacerte una consulta solamente. Acá tú hablas de metodología y parece súper bien. Pueden haber distintas metodologías, distintas aproximaciones, distintas formas de medir esto, pero comprenderemos de que en cualquier análisis estadístico hay un margen, ¿no es cierto? Un margen hacia abajo y hacia arriba de variación, pero me parece que entre 2.190 y 5.216 es impresentable, porque finalmente claro, estamos hablando de números que son personas que están fallecidas. Claro. Entonces, la consulta es, tú también que te manejas bastante en este tema estadístico, ¿este es un problema de metodología? ¿Es un tema de ideología? ¿Es un tema finalmente solamente de ocultar? Y si hay otros países que finalmente están ocupando esta misma metodología nuestra, porque, o si no, finalmente todos los datos que vemos, y como lo comentamos en algún momento, esta chernobilización de la información tiene que ver con un acuerdo casi mundial del oscurantismo en el acceso y el traspaso de los datos. Mira, aparte de ideología y metodología que podrían darnos la respuesta para hacer una cuestión mucho más simple, esos datos nadie los creía y finalmente nadie supo con qué metodología se hacían. Nadie supo. Y lo otro que después se supo es que a la cuenta que nos daban nosotros, que por ejemplo, que teníamos 3.000 muertos, a la OMS, nosotros como Estado de Chile le reportábamos que teníamos 5.000. Entonces había un doble conteo. Eso fue lo peor de todo. O sea, no solamente inventábamos para ocultar con todo, o sea, sabiendo que teníamos un problema, como que fue de adrede que ocultamos, ¿cachai? Para no, digamos, para no alarmar a la población, pero es como, igual es negligente porque deberíamos saber la verdad. Esto son datos del gobierno, es un problema público, o sea, deberíamos haber reportado lo mismo que reportaba la OMS. Estos 5.000 muertos deberían haberse dicho mucho antes. Entonces, había un doble conteo y es oscurantismo, es ocultamiento de la información, claro que sí. Claro, a lo menos conocer ese doble conteo para que uno sepa que se mueve entre estos rangos y que va a depender de la metodología. Claudio, me comentabas fuera de micrófono que tenías ¿quieres hablar sobre este también o quieres pasar al otro gráfico también que tienes hoy día para presentarnos? No, muy cortito para complementar la información que entrega Rigo de este gráfico. Importante señalar lo que sale aquí arriba, que la línea de corte de estos datos son al 7 de junio de este mes. Y, claro, y yo creo que Rigo señaló un punto que es fundamental, que este es un problema público institucional. El tema del tipo de accountability que hacen las autoridades internamente, es decir, la información que nos transparentan a la sociedad civil desde Chile y lo que transparentan hacia afuera. Yo creo que eso vale la pena analizar. Con estos datos seguramente no vamos a alcanzar a hacerlo. Y lo otro que nosotros con Rigo pudimos corroborar empíricamente, consultando a fuentes que tenemos en el mismo médico legal, hay otro tema también de capacidad institucional que podría explicar por qué estos datos son tan diversos y podrían reflejar un problema incluso mayor, la capacidad que tiene el servicio médico legal para tomar y hacer todos los trámites vinculados a las personas que mueren diariamente. Está muy por sobre bajo a la cantidad de personas muertas que están llegando al servicio médico legal. Entonces tienes una falta de capacidad humana la institución que es innegable, y eso también va a generar un ruido en algún momento cuando todos esos números que están atrasados se pongan al día, y esos son datos que todavía a la fecha no se han entregado. Nosotros lo consultamos con una alta ejecutiva del médico legal y nos confirma eso. Yo creo que pronto vamos a tener novedades respecto a lo que te estoy comentando. Sí. Y lo otro que te quería mostrar. Sí, cuéntame. Antes de pasar a esto, solamente quiero dejar amarrado para el programa del lunes 2 temas que los tocaste recién.
Uno que tiene que ver con la accountability, y con el lunes me interesaría que habláramos de gobierno abierto también, que muchas voces hoy día lo están comentando de que es un temazo y que finalmente puede ayudarnos post pandemia para transparentar todo y para que la gente finalmente participe más. Ahí vamos a comentar todos los aspectos y los tecnicismos que van aparejados a esto. Y lo segundo también, esto que tú comentas. Mucha gente está reclamando hoy día de que se achique el Estado, de que el Estado es ineficiente y muchas más otras más cosas, pero hay otros que dicen, si es que con la gente que tenemos hoy día no lo podemos hacer, finalmente lo que necesitamos quizás es más gente en algunos lugares críticos, para ver también eso del tamaño del Estado el día lunes. Así que a los dos los dejo, esa es la tarea que tenemos también para el día lunes, tratar esos dos temas. Súper. Perfecto. Yo creo que eso es un tema fundamental. La misma pandemia nos ha generado una ventana de oportunidad de avanzar un poco hacia el paradigma del gobierno abierto, entendiéndolo todavía como un paradigma, no una práctica, porque no está instalada en nuestro país. Entonces, yo creo que eso es algo que vale la pena mirar. Dejémoslo esa conversación para el lunes. Y lo otro que yo te quería mencionar, que esta es una tabla súper interesante que está actualizada hasta el 19 de junio, o sea, hoy día, y que nos muestra el tema de los contagios, que es el otro punto interesante de mirar. Vimos en el gráfico anterior, que muy bien explicó Rigo, el tema de las muertes, pero también hay que poner énfasis al número de contagios y al número de contagios que tenemos por millón de personas. Y los datos aquí son alarmantes, nos muestran a nosotros, a Chile, como una de las naciones con una mayor cantidad de contagios respecto a otros países, incluso comparaciones como por ejemplo aquí al interior de la región, en Colombia, comparaciones también con países de Europa, América del Norte, por ejemplo, ahí tenemos países como Canadá. Más abajo también nos aparece, en realidad esto es una información bastante completa, Ecuador, que en Ecuador se habló mucho al principio de la pandemia, que los muertos estaban en la calle, afuera de los hospitales, tiene números bastante más amigables que los que nosotros tenemos. Obviamente hay que considerar factores demográficos y un montón de variables, pero vale la pena mirar al menos los datos que aparecen aquí en esta tabla. Francia tuvo también, al principio de la pandemia, fue un país que fue sumamente golpeado, y hoy en día tiene esto bastante más controlado. Ni hablar de España e Italia, que también aparecieron un poco más arriba. Interesante, bueno, aquí aparece de nuevo, aquí aparece Italia. Hoy en día a la fecha tienes un número mucho más controlado. Todos nos recordamos lo que había pasado con Italia hace al menos 2 meses atrás, lo que no había capacidad ya además de albergar gente en los hospitales, de que las mismas morgues también estaban colapsadas. Hoy en día tienen un poco más controlada la curva de contagio, el número es bastante más amigable en función del millón de personas. Pero lo otro que te quiero mostrar es el gráfico. Yo creo que el gráfico nos muestra de una manera mucho más realista y cruda lo que está ocurriendo en Chile. Y aquí nosotros estamos sobre la barrera de los 500 casos por millón de habitantes, muy por sobre, por ejemplo, España y Italia, que se aparecen ahí abajo, que yo creo que fueron los países emblema de Europa cuando empezó el brote de contagio en el viejo continente, y responden un poco y contrarrestan a lo que decía el ministro París. Yo creo que él decía que la pandemia estuvo muy bien en los extremos. Yo, primero que todo, no entiendo qué son los extremos. Yo no sé si alguien lo puede explicar. No sé si él se referirá al comienzo de la pandemia y ahora, pero no me queda muy clara esa nomenclatura que él utiliza, y claramente los números te están diciendo que la curva de contagio sigue descontrolada, y en realidad el control nunca estuvo por parte de las instituciones. Esas alarmas las levantaron las organizaciones de la sociedad civil, la levantó la Mesa Social COVID-19 por medio del Instituto Fundamento de los Datos ya hace 2 meses atrás, cuando se quebró por primera vez esa mesa, y los resultados pareciera que hoy en día siguen siendo crudos. Yo la verdad no me explico por qué, si es que seguimos incrementando las cuarentenas, las medidas de confinamiento, pasamos ya de tener a 5 permisos semanales a tener 2, no me explico por qué la curva de contagio no baja. Yo creo que hay varios factores ahí que juegan en esto, Juan Pablo. Uno, obviamente, la responsabilidad del Estado y de quien está a cargo del Estado, que es el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pero, por cierto, hay patrones culturales. Yo creo que patrones culturales asociados a nuestra ciudadanía que no tiende a respetar muy bien estas cuarentenas y no entienden la importancia de guardar el confinamiento en sus casas y cómo eso nos puede ayudar a ganarle a la curva. No sé si Rigo quiere complementar algo más. Mira, nos quedan 5 minutos, así que quiero dejarles esta pregunta lanzada, y Rigoberto, si puedes también hilvanarlo con lo que podrías haber dicho de esto. La OMS dice que el mundo entró en una fase peligrosa del COVID-19 por el desconfinamiento, y pareciera ser hoy día que hay 2 temas. Uno, confinamiento absoluto y ya con normativas muy, muy estrictas, por lo que dice Claudio, la situación cultural, sociocultural y un montón de otros temas.
Y lo otro, esta teoría del rebaño, que también se está conversando, y supuestamente esta búsqueda de la inmunidad, que también hay otros que dicen de que este virus no se puede lograr eso, y también hemos visto cómo ha fracasado en otros lados. ¿Por cuál se inclinan ustedes, si tuvieron que inclinarse, o tienen una tercera vía alternativa para poder un poco responder a la consulta de lo que decía Claudio? No entiendo por qué, y creo que es por esto y esto. Rigo. A ver, son varias cosas. Tú dijiste lo de la OMS, ¿cierto? Porque pueden haber rebrotes. Ya vimos el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que era ejemplar, que todos lo citábamos en todos lados. Los matinales, Julio César Rodríguez era como, oye, vámonos todos, ojalá que Nueva Zelanda nos invada para que seamos todos perfectos. Sin embargo, ellos tuvieron un rebrote por unos británicos que fueron a visitar gente enferma al hospital, y estos británicos estaban contagiados, contagiaron a más gente. Finalmente ellos ya tienen un rebrote, y esta reapertura de la economía y de todos los locales, que yo sé que tú también estás muy pendiente de eso, JP, se tuvo que cerrar, se tuvo que suspender. Y fue una lástima, porque era como... estábamos viendo una ventanita al futuro de, nosotros podemos ser como Nueva Zelanda algún día y salir de este confinamiento. Y China también tuvo lo mismo, o sea, China está teniendo un rebrote, que Beijing se parece a las características, digamos, de vivienda y urbanas que tiene Wuhan, entonces también quieren evitar una catástrofe y hicieron cuarentena total, o la están a punto de, digamos, de decretar. Y lo del rebaño, lo de la metodología del rebaño, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama lo del rebaño? ¿Se me ayudan algunos de ustedes? Yo tampoco me acuerdo el nombre específico, Rico, pero vale la pena que lo expliques. Era como la inmunidad, me acordé, la inmunidad de rebaño. Ya, la inmunidad de rebaño, habían hecho el cálculo al principio que y de hecho el gobierno lo había tirado como una opción. Daza lo dijo explícitamente, y el ministro Mañalich lo dijo en un informe en cadena nacional, también lo dijo. Y se habían hecho cálculos que si hacíamos la inmunidad de rebaño, esto es así como que ya todos nos contagiáramos rápido para que la enfermedad se fuera, y hacer una inmunidad, y iban a morir 70.000 personas si hacíamos eso. O sea, el sistema iba a colapsar de inmediato, pero iban a morir 70.000 personas. O sea, un estadio nacional más que lleno iba a morir. Entonces me parece, se dieron cuenta de eso, que iba a ser una catástrofe, una calamidad mayor, y regularon, y empezamos como a hacer esto de a poco que nos fuéramos contagiando. Y sin embargo, como muestra el gráfico, como estamos viendo ahí, que es tremendo, o sea, como que no hicimos lo que teníamos que haber hecho en marzo y ya se nos descontroló la curva. O sea, ustedes todavía, hemos pasado 3 meses y todavía no vemos el pic de la curva, todavía no vemos un aplanamiento, y más encima que estábamos siempre obsesionados que cuándo va a ser el pic, para que baje esto. Y sin embargo estamos viendo ahora aún que la realidad es peor aún de tener el pique y que esto se vaya, porque estamos teniendo rebrotes en los países desarrollados. Entonces vamos a tener que ser muy responsables, y quizás nuestra nueva normalidad ya sea el confinamiento, o estar en nuestra casa, o tener que hacer otro tipo de trabajo. O sea, yo veo ese fue el futuro, está súper incierto en ese lado. Un dato Claudio, corto. Un minuto para cerrar. Espacio Público le recomendó explícitamente que no siguieran el tema de la metodología del rebaño a las autoridades del MinSal. Acogieron esa sugerencia. Espacio Público sugirió el tema de que la ciudad, al menos el Gran Santiago, la parte metropolitana de Santiago, entrara en hibernación. No se acogió esa sugerencia. Yo creo que es algo que tenemos que ir mirando durante las próximas semanas y ver efectivamente si es que la sugerencia era necesaria o no. Vale la pena ir monitoreando eso, controlándolo, y la misma evidencia y los datos nos van a decir quién está equivocado y quién no. Así que vale para que pongamos atención para próximos programas. Rigoberto y Claudio, muchas gracias por estar nuevamente acá en este especial COVID-19 en la emergencia. El lunes nos vemos, y bueno, ya tenemos más o menos pauteado cuáles van a ser los temas, así que cuídense mucho en la quinta región, en la región metropolitana, y nos Igualmente, que esté muy bien. Un abrazo, Juan Pablo. Muchachos. Abrazo. Que esté bien.